cómo me enseña el Espíritu Santo a reconocer cuando me está hablando. El Espíritu Santo está hablando todo el tiempo, pero no todos saben reconocer su voz. Muchos oran pidiendo dirección, buscan respuestas en momentos de incertidumbre y claman a Dios por guía, pero al no recibir una señal clara, terminan dudando si realmente les está respondiendo. No es que Dios guarde silencio, es que muchas veces no sabemos cómo identificar su manera de comunicarse. Dios no quiere que sus hijos vivan confundidos. No quiere que tomen decisiones basadas en emociones o que dependan solo de su propio entendimiento. Quiere guiarlos, corregirlos y hablarles en todo momento. Pero para reconocer su voz, es necesario entrenar el oído espiritual y aprender a diferenciar su dirección de los pensamientos humanos o incluso de engaños del enemigo. La falta de claridad sobre cómo Dios habla ha llevado a muchas personas a vivir sin rumbo, a cometer errores o a sentirse frustradas en su vida de fe. Pero el Espíritu Santo no es un misterio inaccesible. Jesús prometió que su Espíritu nos guiaría a toda verdad, que nos enseñaría todas las cosas y que nos recordaría sus palabras. No es cuestión de si Dios está hablando, sino de si estamos preparados para escucharlo. Hoy descubrirás cómo el Espíritu Santo te enseña a reconocer cuando te está hablando. Aprenderás las señales que confirman que es su voz, los errores que debes evitar y las claves para desarrollar una relación más profunda con Él. Dios está listo para hablarte. Ahora depende de ti afinar tu oído espiritual para escucharlo con claridad. Dios siempre está hablando, pero no todos lo escuchan. El problema no es que Dios haya dejado de hablar, sino que muchas personas han dejado de escuchar. Desde el principio de la creación, Dios se ha comunicado con la humanidad de diferentes maneras. Habló a Adán en el huerto del Edén, guió a Moisés en el desierto, se manifestó a los profetas con visiones y sueños, y envió a su Hijo Jesús para revelar su voluntad de manera tangible. Pero hoy, su voz sigue resonando a través del Espíritu Santo, quien fue enviado para guiar a cada creyente en su caminar con Dios. El Espíritu Santo habla, pero no siempre de la manera en que esperamos. Muchos buscan escuchar su voz de forma audible o esperan señales espectaculares como las que se mencionan en la Biblia. Sin embargo, la mayoría de las veces, Él se manifiesta en lo cotidiano, en el silencio de la oración, en la paz que sentimos en medio de decisiones difíciles y en la convicción interna que nos mueve a actuar. Pero para reconocerlo, es necesario estar atentos y espiritualmente despiertos. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 10, versículo 27, que sus ovejas escuchan su voz. Él las conoce y ellas lo siguen. Esto significa que no es cuestión de que Dios hable solo a ciertas personas, sino de que aquellos que le pertenecen deben aprender a identificar su dirección. Pero así como un pastor llama a sus ovejas y ellas lo reconocen porque han pasado tiempo con él, de la misma manera, para distinguir la voz del Espíritu Santo, es necesario pasar tiempo con él, aprender a estar en su presencia y estar dispuestos a obedecer su guía. Muchas veces, la razón por la que una persona no escucha a Dios no es porque Él esté en silencio, sino porque su vida está demasiado llena de ruido. La mente está ocupada con preocupaciones, distracciones, afanes y opiniones de otros, y todo eso bloquea la sensibilidad espiritual. El Espíritu Santo no compite con el ruido del mundo, sino que habla con suavidad a aquellos que han aprendido a callar sus propios pensamientos para escucharlo. El problema es que muchas personas esperan que Dios les hable de una manera específica, y cuando no lo hace como imaginaban, asumen que no está hablando.
Buscan una experiencia sobrenatural impactante, un sueño revelador o una profecía que confirme sus decisiones, sin darse cuenta de que Dios muchas veces habla a través de cosas simples. Puede hablar por medio de un versículo que resuena en el corazón, a través de un consejo de una persona llena de su espíritu, en el sentimiento de paz o inquietud al tomar una decisión, o incluso en situaciones que parecen casuales, pero que están perfectamente orquestadas por su voluntad. El problema no está en Dios, sino en la falta de percepción espiritual de muchos creyentes. Hay quienes han vivido toda su vida cristiana sin reconocer su voz, porque no han desarrollado una relación íntima con Él. No se trata solo de asistir a la iglesia o de hacer oraciones rutinarias, sino de tener un tiempo diario donde el alma se aquiete, donde el corazón se enfoque solo en Dios y donde el Espíritu Santo tenga libertad de hablar. Otra razón por la que muchas personas no pueden escuchar a Dios es porque ya tienen su propia respuesta en mente. No están buscando realmente la voz del Espíritu, sino que solo quieren que Él confirme lo que ya han decidido. No quieren dirección, quieren aprobación de sus propios deseos. Pero el Espíritu Santo no es alguien a quien se le pueda manipular. Su voz es clara y su propósito es guiarnos a la verdad, aunque a veces esa verdad sea diferente de lo que esperábamos. Para aprender a escuchar a Dios es necesario tener un corazón humilde y dispuesto. Es imposible reconocer su voz cuando hay orgullo, rebeldía o una mente cerrada a su voluntad. Dios no habla para que su voz sea ignorada, habla para que su pueblo obedezca. Por eso, cuando alguien se acerca a Él con una actitud de entrega total, con el deseo genuino de seguir su guía y no su propio camino, entonces el Espíritu Santo empieza a manifestarse con claridad. Dios siempre está hablando. Él no ha dejado de comunicarse con sus hijos. Pero la pregunta es, ¿estamos realmente escuchando? ¿Estamos prestando atención a las señales que nos envía? ¿Estamos dispuestos a callar el ruido del mundo para afinar nuestro oído espiritual? Ahora que entiendes que Dios está hablando constantemente, es momento de descubrir por qué es tan importante aprender a reconocer su voz y cómo puede cambiar tu vida por completo. La importancia de aprender a reconocer la voz de Dios. Reconocer la voz de Dios no es un lujo espiritual, es una necesidad para todo creyente. No es algo reservado solo para pastores, profetas o líderes espirituales. Es un derecho y una responsabilidad de cada hijo de Dios. Quienes aprenden a escuchar su voz con claridad viven con dirección, paz y seguridad en cada decisión. Quienes no lo hacen viven en confusión, toman caminos equivocados y se dejan llevar por sus propias emociones sin la guía del Espíritu Santo. Saber cuándo Dios está hablando puede marcar la diferencia entre avanzar en su propósito o perderse en el camino. En la Biblia vemos innumerables ejemplos de personas que recibieron dirección divina y lograron cumplir la voluntad de Dios porque supieron escuchar y obedecer. Moisés no se convirtió en el libertador de Israel por casualidad, fue porque escuchó la voz de Dios en la zarza ardiente y obedeció. Samuel no se convirtió en un gran profeta por accidente, fue porque aprendió a reconocer cuando Dios le hablaba. Pablo no llevó el Evangelio a las naciones por su propia sabiduría, sino porque fue guiado por el Espíritu Santo en cada paso. No reconocer la voz de Dios puede traer graves consecuencias. Muchas personas han tomado decisiones equivocadas porque no supieron distinguir entre la voz del Espíritu Santo y sus propios deseos. Se han casado con la persona incorrecta, han aceptado trabajos que los alejaron de su propósito, han confiado en personas que los traicionaron o han emprendido proyectos sin la bendición de Dios. Todo porque no se detuvieron a preguntar,
¿Es esto lo que Dios realmente quiere para mi vida? Cuando una persona no sabe reconocer la voz de Dios, se vuelve vulnerable al engaño. El enemigo es astuto y tratará de imitar la voz de Dios para confundir a los creyentes. En el desierto intentó torcer las Escrituras para tentar a Jesús, pero Jesús pudo discernir la diferencia porque conocía la verdad. Lo mismo ocurre hoy. Si un creyente no sabe diferenciar la voz del Espíritu Santo de otras influencias, puede ser manipulado por doctrinas falsas, por decisiones emocionales o por engaños que parecen correctos, pero que lo alejan de la voluntad de Dios. Escuchar la voz de Dios trae paz. Muchas personas viven en ansiedad porque no saben qué hacer, sienten que están en un laberinto sin salida y que su vida no tiene dirección. Pero cuando aprenden a discernir la voz del Espíritu Santo, todo cambia. Ya no toman decisiones basadas en el miedo, sino en la certeza de que Dios los está guiando. Ya no dependen de la opinión de otros, sino de la convicción que viene de Dios. No hay mayor tranquilidad que saber que cada paso que das está alineado con el propósito divino. Cuando una persona desarrolla su oído espiritual, empieza a experimentar un nivel de relación con Dios que antes no tenía. La oración deja de ser un monólogo donde solo se presentan peticiones y se convierte en una conversación donde Dios responde. La lectura de la Biblia deja de ser un ritual y se transforma en un momento de revelación donde el Espíritu Santo habla a través de cada versículo. Las decisiones dejan de ser una fuente de estrés y se convierten en oportunidades para ver a Dios manifestarse con poder. Dios no quiere que sus hijos vivan confundidos, quiere que caminen con la seguridad de que están siguiendo su dirección. Pero para eso es necesario desarrollar una sensibilidad espiritual que permita reconocer su voz en medio de todas las demás. Así como un niño reconoce la voz de su padre en medio de una multitud, porque ha pasado tiempo con él, así también un creyente que ha cultivado su relación con Dios podrá identificar su voz sin importar el ruido del mundo. Ahora que entiendes por qué es tan importante reconocer la voz de Dios, es momento de descubrir qué es lo que impide que muchas personas lo escuchen con claridad y cómo eliminar esos bloqueos espirituales. Los obstáculos que impiden escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando, pero no todos pueden escucharlo. No porque Dios haya dejado de comunicarse, sino porque hay barreras espirituales que impiden que su voz sea reconocida con claridad. Muchos creyentes oran pidiendo dirección, pero al no recibir una respuesta inmediata, creen que Dios guarda silencio. Sin embargo, la verdadera razón por la que no escuchan su voz es porque hay bloqueos en su corazón, en su mente o en su estilo de vida que los mantienen espiritualmente sordos. Uno de los principales obstáculos es el pecado no confesado. Cuando una persona vive en desobediencia a la voluntad de Dios, su sensibilidad espiritual se debilita. No es que Dios deje de hablar, sino que el pecado endurece el corazón y apaga la voz del Espíritu. En la Biblia, cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, su capacidad de reconocer su dirección se volvía más difícil. La desobediencia apaga la voz de Dios porque llena la mente de culpa, de distracciones y de una distancia espiritual que bloquea la comunión con Él. Otro obstáculo es el ruido del mundo. Vivimos en una era de sobrecarga de información, donde constantemente estamos rodeados de distracciones. Redes sociales, noticias, entretenimiento, opiniones de otras personas, todo compite por nuestra atención. Si nuestra mente está saturada con las voces del mundo, será difícil distinguir la voz del Espíritu Santo. Muchas veces Dios quiere hablarnos en el silencio, pero no le damos espacio porque siempre estamos ocupados con algo más.
El Espíritu Santo no compite con el ruido. Él habla en la quietud de un corazón que está dispuesto a escucharlo. La falta de oración y comunión con Dios es otro gran impedimento. No se puede reconocer la voz de alguien con quien no se tiene una relación cercana. Si una persona solo se acerca a Dios en momentos de crisis, pero no cultiva una vida de oración diaria, le será difícil identificar su voz cuando más lo necesite. Dios quiere hablarnos en cada momento, no solo en las emergencias. Pero si la oración no es parte de la vida diaria, la conexión con el Espíritu se debilita y su voz se vuelve más difícil de discernir. Otro bloqueo es la incredulidad. Muchas personas no escuchan la voz de Dios porque, en el fondo, no creen que Él les puede hablar. Tienen la mentalidad de que solo los líderes espirituales pueden escuchar a Dios y que ellos no son lo suficientemente dignos. Pero la Biblia es clara al decir que el Espíritu Santo fue enviado para guiar a todos los creyentes, no solo a unos pocos. Si una persona duda de que Dios quiere hablarle, nunca estará atenta a sus señales. La fe es un elemento clave para reconocer su voz. El miedo también puede ser un obstáculo. Hay personas que en algún momento sintieron que Dios les estaba guiando a hacer algo, pero temieron el cambio, la oposición o el sacrificio que eso implicaba. Prefirieron ignorar la dirección del Espíritu porque no estaban listos para obedecer. Pero la voz de Dios no se apaga por completo. Solo se vuelve más difícil de escuchar cuando repetidamente se ignora. Cuando una persona le dice no al Espíritu Santo demasiadas veces, su corazón se endurece y su oído espiritual se debilita. Las emociones también pueden ser un problema cuando no están alineadas con la voluntad de Dios. Muchas veces, las personas confunden sus deseos personales con la voz de Dios. Se dejan llevar por lo que sienten y buscan que Dios confirme lo que ellos ya han decidido en su corazón. Pero Dios no habla para darnos lo que queremos, habla para guiarnos en lo que necesitamos. Si una persona busca más su propia voluntad que la de Dios, fácilmente malinterpretará su voz. El orgullo es otro gran impedimento. Hay personas que creen que no necesitan la guía de Dios, que pueden tomar decisiones por sí mismas y que solo acudirán a Dios si algo sale mal. Este tipo de actitud apaga completamente la sensibilidad al Espíritu Santo. Dios se revela a los humildes, a los que reconocen su dependencia de Él. Quienes confían más en su propio entendimiento que en la dirección de Dios, difícilmente podrán escuchar su voz. Dios quiere hablarte, pero si hay algo en tu vida que ha estado bloqueando su voz, es momento de identificarlo y entregárselo a Él. No puedes seguir permitiendo que el ruido del mundo, el pecado, el miedo o la incredulidad te impidan recibir su dirección. Si hoy tomas la decisión de eliminar estos obstáculos, comenzarás a notar cómo la voz de Dios se vuelve cada vez más clara. Ahora que entiendes qué impide que muchas personas escuchen la voz de Dios, es momento de aprender cómo reconocer cuando el Espíritu Santo realmente te está hablando. ¿Cómo saber si es el Espíritu Santo quien me está hablando? El Espíritu Santo habla de muchas maneras, pero una de las preguntas más comunes entre los creyentes es cómo saber si realmente es Él quien está hablando o si es solo un pensamiento propio, una emoción o incluso una distracción del enemigo. Discernir su voz es fundamental para caminar con seguridad en la voluntad de Dios y evitar caer en confusión. Dios no quiere que sus hijos vivan en incertidumbre. Por eso, nos ha dado principios claros para reconocer su voz y diferenciarla de cualquier otra influencia. La primera señal de que es el Espíritu Santo quien está hablando es que su voz siempre está alineada con la palabra de Dios. Dios nunca dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en la Biblia.
Si un pensamiento, una sensación o una revelación no está en armonía con los principios bíblicos, no viene de Dios. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura y su voz siempre confirmará lo que está escrito. No hay excepción a esta regla. Si lo que sientes te impulsa a actuar en contra de lo que la Biblia enseña, puedes estar seguro de que no es el Espíritu de Dios quien te está hablando. Otra manera de saber si es el Espíritu Santo quien está hablando es la paz que acompaña su dirección. Cuando Dios guía, aunque el camino sea desafiante, su paz estará presente. La voz del enemigo trae confusión, ansiedad y desesperación, pero la voz del Espíritu trae confianza y tranquilidad. Esto no significa que siempre será fácil obedecer, pero aún en medio de decisiones difíciles, el Espíritu Santo nos da una certeza profunda de que estamos en la dirección correcta. Si hay confusión o inquietud persistente, es señal de que debes esperar, orar más y buscar confirmación. El Espíritu Santo también habla a través de convicciones firmes en el corazón. No se trata de emociones pasajeras ni de impulsos momentáneos, sino de una impresión profunda y persistente que no desaparece con el tiempo. Cuando Dios quiere que hagas algo, su voz no se apaga. Puede que trates de ignorarlo, pero la sensación de que debes actuar según su dirección seguirá volviendo a ti. Si un pensamiento viene una vez y luego desaparece sin dejar impacto, es posible que haya sido solo una emoción o un deseo propio. Pero si el Espíritu Santo está guiándote en algo, esa convicción crecerá y se hará cada vez más clara. Dios también usa la confirmación externa para hablar a sus hijos. Muchas veces, después de que el Espíritu Santo pone una impresión en el corazón, Dios usará a otras personas para confirmarla. Puede ser a través de un mensaje en una predicación, una palabra de un amigo, una situación inesperada que reafirma lo que ya estabas sintiendo. Dios no solo habla en lo privado, sino que también usa circunstancias y personas para confirmar su dirección. Sin embargo, es importante discernir, porque no todas las voces externas vienen de Dios. Cualquier consejo o palabra que recibas debe pasar el filtro de la Escritura y la paz del Espíritu Santo en tu interior. Una manera de identificar si un pensamiento viene de Dios o no es analizar su propósito y su fruto. La voz del Espíritu Santo edifica, corrige con amor y nos acerca a Dios. La voz del enemigo condena, trae culpa y nos aleja de la presencia de Dios. Cuando Dios habla, su mensaje produce fe, esperanza, crecimiento y transformación. Si lo que sientes te llena de temor, desesperanza o dudas sobre el amor de Dios, no viene del Espíritu Santo. Otro punto clave es la obediencia inmediata. Cuando reconoces que Dios te está hablando, lo más importante es obedecer. Muchas veces, los creyentes buscan confirmaciones adicionales porque temen actuar. Pero cuando Dios da una dirección clara, no se debe retrasar la obediencia. Cuanto más obedeces la voz de Dios, más fácil será discernirla la próxima vez. Por el contrario, si ignoras la dirección del Espíritu Santo repetidamente, tu oído espiritual se volverá insensible. El Espíritu Santo habla de muchas maneras, pero siempre lo hace con claridad, propósito y amor. No deja a sus hijos en confusión, ni los manipula con miedo. Su voz es firme, pero llena de gracia, corrige, pero al mismo tiempo impulsa al crecimiento y la restauración. Si quieres aprender a reconocer su voz con mayor claridad, es fundamental estar en comunión constante con Él, pasar tiempo en oración y aprender a silenciar las distracciones del mundo. Ahora que entiendes cómo diferenciar la voz del Espíritu Santo, es momento de descubrir la forma más clara y segura en la que Dios nos habla, a través de su palabra. ¿Cómo Dios
habla a través de la Biblia. La forma más segura y confiable en la que Dios habla a sus hijos es a través de su palabra. La Biblia no es un libro cualquiera, es la voz escrita de Dios, viva y activa, que sigue transformando vidas en la actualidad. Muchas personas buscan escuchar a Dios de manera audible, pero ignoran que Él ya ha hablado claramente en la Escritura. No hay revelación más poderosa ni guía más segura que su palabra. Cuando el Espíritu Santo habla, lo hace en armonía con la Biblia. Dios nunca dirá algo que contradiga lo que ya ha establecido en su palabra. Muchos creyentes caen en el error de esperar señales sobrenaturales cuando la respuesta que buscan ya ha sido dada en las Escrituras. No se trata solo de leer la Biblia por obligación, sino de entender que es el principal canal a través del cual el Espíritu Santo comunica su voluntad. La palabra de Dios tiene el poder de revelar direcciones específicas en los momentos más necesarios. Hay ocasiones en las que una persona puede estar en incertidumbre, y al abrir la Biblia, un versículo salta a su corazón con una claridad sobrenatural. No es coincidencia, es Dios hablando directamente a través de su palabra. La Biblia no solo contiene respuestas para nuestras preguntas, sino que también transforma la manera en la que pensamos y nos ayuda a discernir la voz de Dios con mayor precisión. El Espíritu Santo usa la Escritura para traer convicción. Muchas veces Dios habla corrigiendo actitudes, exponiendo áreas que necesitan cambio y revelando verdades que antes no habíamos entendido. Cuando una persona lee la Biblia con un corazón abierto, el Espíritu Santo ilumina pasajes específicos que confrontan el corazón y guían hacia la verdad. No se trata solo de leer, sino de permitir que Dios hable a través de cada versículo. Dios también usa la Biblia para dar dirección en momentos de duda. Muchas veces, cuando enfrentamos decisiones importantes, buscamos respuestas externas sin darnos cuenta de que la guía ya está en su palabra. La Biblia nos enseña principios para tomar decisiones correctas, nos muestra el carácter de Dios y nos da ejemplos de hombres y mujeres que fueron guiados por Él. Cuanto más la estudiamos, más preparados estaremos para discernir su voz en cualquier circunstancia. El problema es que muchas personas solo buscan la Biblia cuando tienen un problema o cuando necesitan una respuesta rápida. Pero la palabra de Dios no fue diseñada para ser usada como una solución de emergencia, sino como el alimento diario que nutre el espíritu y fortalece la fe. Quienes hacen de la Biblia su guía constante aprenden a reconocer la voz de Dios con facilidad, porque ya están familiarizados con su forma de hablar. El Espíritu Santo trae a la memoria versículos en los momentos indicados. Jesús dijo que el Espíritu nos recordaría todas las cosas que Él nos ha enseñado, pero para que algo sea recordado, primero debe haber sido aprendido. Cuando una persona llena su mente y su corazón con la palabra de Dios, el Espíritu Santo puede usar esos versículos para hablar en momentos de crisis, de duda o de necesidad. Si alguien nunca ha leído la Biblia, será difícil que Dios use su palabra para hablarle en el momento preciso. La Escritura también actúa como filtro para discernir si una voz proviene realmente de Dios. Muchos dicen que han recibido una revelación, pero si esa revelación no está alineada con la palabra de Dios, no puede ser del Espíritu Santo. Dios nunca se contradice. La Biblia es la autoridad suprema, y todo lo que sentimos, pensamos o creemos haber escuchado debe ser probado con la Escritura. Dios sigue hablando a través de la Biblia, pero es responsabilidad de cada creyente abrir su corazón y permitir que su palabra transforme su vida.
La lectura diaria de la Escritura no solo aumenta el conocimiento, sino que fortalece la comunión con el Espíritu Santo y afina el oído espiritual para reconocer su dirección con mayor claridad. Ahora que entiendes que la Biblia es la forma principal en la que Dios nos habla, es momento de descubrir cómo la oración es clave para desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita escuchar su voz con mayor profundidad. El papel de la oración en la sensibilidad espiritual. La oración no es solo un acto religioso ni una rutina diaria. Es el canal directo de comunicación con Dios. Muchas personas quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, pero no han desarrollado una vida de oración profunda y constante. No se puede reconocer la voz de alguien con quien no se habla regularmente. La sensibilidad espiritual no es algo automático, sino el resultado de una relación cercana y continua con Dios. Quienes viven en oración tienen su oído espiritual afinado y pueden discernir con claridad cuando Dios está hablando. El Espíritu Santo se mueve en la oración. No es solo un momento para presentar peticiones, sino el espacio donde Dios revela su voluntad, corrige, guía y fortalece el corazón. La oración abre el espíritu a la voz de Dios y permite que su dirección sea clara. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más fácil es reconocer su voz y diferenciarla de cualquier otra influencia. Muchas veces las personas piden dirección, pero no se detienen a escuchar. La oración no es solo hablar, también es aprender a callar y dejar que Dios responda. Uno de los mayores obstáculos para reconocer la voz de Dios es la falta de intimidad en la oración. Muchas personas solo oran cuando tienen una crisis o cuando necesitan algo urgente, pero no han cultivado una relación real con Dios. Quienes oran solo cuando tienen problemas, difícilmente podrán escuchar a Dios en tiempos de calma. La oración no es solo para pedir, es para conocer a Dios y aprender a identificar cómo Él habla. Si la oración es inconsistente, la voz de Dios se vuelve difícil de discernir. Dios no siempre responde de inmediato, pero eso no significa que no esté hablando. La oración persistente es clave para desarrollar una sensibilidad espiritual profunda. En la Biblia, Jesús enseñó que debemos insistir en la oración y no desanimarnos. Quienes buscan con perseverancia terminan escuchando la voz de Dios con claridad. No es una cuestión de cuántas palabras se dicen, sino de la disposición del corazón para estar en su presencia y recibir su dirección. El Espíritu Santo habla a través de la oración con convicciones firmes en el corazón. Muchas veces, cuando estás orando, un pensamiento fuerte llega a tu mente con una certeza que no puedes ignorar. No es solo una idea pasajera, sino algo que resuena en tu espíritu con profundidad. Puede ser un llamado a actuar, una respuesta que estabas esperando o una advertencia sobre algo que debes evitar. Dios usa la oración para confirmar su dirección y dejar claro qué camino debes seguir. Otra manera en la que Dios habla en la oración es a través de la paz. No siempre recibirás una respuesta audible o una señal visible, pero si lo que estás pidiendo está alineado con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo traerá paz a tu corazón. Si después de orar sientes tranquilidad, seguridad y confianza en la decisión que vas a tomar, es una señal de que Dios está probando tu camino. Pero si después de orar sigues sintiendo inquietud, confusión o dudas constantes, es posible que aún no tengas una respuesta clara de Dios y necesites esperar. El tiempo que pasas en oración determina la claridad con la que escuchas a Dios. Si la oración es superficial y esporádica, la voz de Dios parecerá distante. Pero si la oración es constante y profunda, la voz del Espíritu Santo se vuelve familiar y fácil de reconocer. La oración diaria es como afinar un instrumento. Entre más practicas,
más preciso será el sonido. Lo mismo sucede con la sensibilidad espiritual. Entre más tiempo pasas en la presencia de Dios, más rápido puedes discernir su voz en cualquier situación. El Espíritu Santo anhela tener comunión contigo en la oración. No es un Dios distante que solo habla en momentos extraordinarios, sino un Padre que quiere dirigirte en cada aspecto de tu vida. Pero debes estar dispuesto a buscarlo sin distracciones, a hacer de la oración una prioridad y a esperar pacientemente en su presencia. No puedes esperar escuchar a Dios con claridad si pasas más tiempo escuchando el ruido del mundo que la voz del Espíritu. Ahora que entiendes el papel fundamental de la oración en la sensibilidad espiritual, es momento de descubrir una de las señales más seguras para confirmar que Dios te está hablando: la paz del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo usa la paz como confirmación? Cuando el Espíritu Santo habla, su voz siempre viene acompañada de paz. Dios no es un Dios de confusión, y cuando Él dirige a sus hijos, su dirección trae seguridad, tranquilidad y descanso al corazón. Muchas personas buscan señales externas para saber si están tomando la decisión correcta, pero la evidencia más clara de que Dios está guiando un camino es la paz profunda que su Espíritu deposita en el interior. No se trata de la ausencia de dificultades, sino de la certeza inquebrantable de que a pesar de cualquier obstáculo, se está en el lugar correcto dentro de la voluntad de Dios. La paz del Espíritu Santo es un indicador seguro de su dirección. En el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 15, la Biblia dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Esto significa que la paz no es solo un sentimiento agradable, es una señal que confirma cuando estamos alineados con la voluntad de Dios. Si después de orar y meditar en la palabra de Dios sientes una paz profunda sobre una decisión, es muy probable que el Espíritu Santo esté afirmando que estás en el camino correcto. Sin embargo, cuando Dios no aprueba algo, su paz se retira. Puede que una opción parezca lógica, conveniente o incluso deseable a los ojos humanos. Pero si hay una inquietud constante en el espíritu, una sensación de incomodidad que no desaparece incluso después de orar, esa es una señal clara de que no es la dirección correcta. El Espíritu Santo no guía a través de la ansiedad ni de la duda persistente. Si hay una sensación de alerta en el corazón, es mejor detenerse y buscar más claridad antes de seguir adelante. Es importante diferenciar la paz del Espíritu Santo de la paz emocional. Muchas veces las personas confunden la paz con el simple alivio de hacer lo que desean, pero la paz que proviene de Dios no se basa en emociones pasajeras, sino en la certeza espiritual de que la decisión está alineada con su voluntad. Puede haber situaciones en las que tomar la decisión correcta no sea lo más fácil, pero si Dios está guiando, su paz estará presente incluso en medio del desafío. Un ejemplo claro es Jesús en el huerto de Getsemaní. Aunque enfrentaba la prueba más difícil de su vida, la paz del Padre estaba con él porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad divina. No era una paz basada en la comodidad, sino en la confianza absoluta en que estaba siguiendo el plan de Dios. De la misma manera, muchas veces el Espíritu Santo nos guiará por caminos que requieren fe, esfuerzo y sacrificio, pero su paz será nuestra confirmación de que estamos caminando en obediencia. La paz del Espíritu también se manifiesta después de tomar una decisión. Cuando alguien sigue la dirección de Dios, aunque al principio haya incertidumbre, con el tiempo experimentará un descanso interior que confirma que ha tomado el camino correcto. Por el contrario, cuando una persona se aleja de la voluntad de Dios, aunque en un principio sienta emoción o satisfacción,
tarde o temprano empezará a experimentar inquietud, vacío o confusión. Para recibir la paz del Espíritu Santo como confirmación, es necesario aprender a esperar. Muchas veces, las personas toman decisiones apresuradas sin darle tiempo a Dios para hablar. Pero cuando realmente se busca su dirección, es importante hacer una pausa, orar, meditar en su palabra y permitir que su paz actúe como un juez en el corazón. Si después de un tiempo sigue habiendo duda, es mejor esperar. La impaciencia puede llevar a decisiones equivocadas, pero la espera en Dios siempre trae claridad. Si quieres aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo con mayor precisión, presta atención a la paz que sientes en tu espíritu. Si hay tranquilidad, gozo y descanso, es muy probable que Dios esté guiando esa decisión. Pero si hay inquietud, confusión o temor constante, es mejor detenerse y buscar su dirección nuevamente. Ahora que entiendes cómo el Espíritu Santo usa la paz como confirmación, es momento de descubrir otra manera en la que Dios habla, a través de otras personas. Cómo el Espíritu Santo nos habla a través de otras personas. Dios no solo habla de manera directa en la oración o a través de la Biblia, también usa a otras personas como instrumentos para comunicar su voluntad. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, el Espíritu Santo ha usado hombres y mujeres para dar dirección, confirmar decisiones y corregir caminos. Muchas veces, cuando alguien está buscando una respuesta, Dios envía a alguien con una palabra que confirma lo que ya estaba hablando en el corazón. Aprender a discernir cuando Dios está hablando a través de alguien es clave para reconocer su voz con claridad. El Espíritu Santo puede usar a líderes espirituales, pastores, mentores, amigos e incluso desconocidos para traer mensajes de parte de Dios. En la Biblia vemos ejemplos de personas que fueron guiadas por la voz de Dios a través de otras. Samuel recibió la confirmación de su llamado por medio del sacerdote Elí. David fue confrontado por el profeta Natán cuando cometió pecado. Pablo recibió dirección en su ministerio a través de los consejos de los apóstoles y los profetas de la iglesia. Dios sigue usando personas hoy para hablar, pero es necesario saber discernir cuándo un mensaje viene realmente de Él. Cuando el Espíritu Santo habla a través de alguien, el mensaje siempre estará alineado con la palabra de Dios. Dios nunca enviará a alguien con una palabra que contradiga lo que ya ha establecido en la Biblia. Si una persona dice que ha recibido un mensaje de Dios, pero lo que dice no tiene fundamento bíblico o está en contra de los principios de la Escritura, es una señal clara de que no proviene del Espíritu Santo. Otra señal de que Dios está hablando a través de alguien es la confirmación. Muchas veces, cuando Dios quiere decir algo importante, no lo dice solo una vez. Puede que ya lo haya hablado en la oración, en la lectura de la Biblia o en una impresión en el corazón, y luego envía a alguien con la misma palabra como confirmación. Si varias fuentes independientes dicen lo mismo, es una señal de que Dios está tratando de llamar la atención sobre ese mensaje. El Espíritu Santo también usa a otras personas para corregirnos cuando estamos en el camino equivocado. Muchas veces, cuando alguien está alejándose de la voluntad de Dios, Él envía a una persona con una advertencia o una palabra de exhortación. No siempre es fácil aceptar este tipo de mensajes, pero si vienen de Dios, producirán convicción y arrepentimiento en el corazón. Dios usó a profetas y hombres de fe para corregir a reyes y líderes en la Biblia, y sigue haciendo lo mismo hoy. Sin embargo, no todo lo que alguien dice que es palabra de Dios, realmente lo es. Hay que tener discernimiento para identificar si el mensaje proviene del Espíritu Santo o si es solo una opinión humana.
Algunas personas pueden dar consejos bien intencionados, pero no guiados por Dios, y otras, incluso, pueden usar el nombre de Dios para manipular. Por eso, toda palabra que recibamos debe ser puesta en oración y comparada con la Escritura. Para reconocer cuándo Dios está hablando a través de alguien, es importante observar el fruto del mensaje. La voz del Espíritu Santo edifica, exhorta y consuela, como dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. Si una palabra trae condenación, manipulación o confusión, no viene de Dios. Pero si produce paz, dirección clara y convicción espiritual, es una señal de que el Espíritu Santo está hablando. Dios ha usado personas para hablar a lo largo de la historia y sigue haciéndolo hoy. Puede que en este momento Él esté enviando a alguien a tu vida con una palabra que necesitas escuchar. Pero para reconocer su voz a través de otros, es necesario estar en comunión con Él, conocer su palabra y tener un corazón dispuesto a recibir su dirección. Ahora que entiendes cómo Dios usa a otras personas para hablarnos, es momento de descubrir otra manera en la que Él guía, a través de circunstancias que parecen casuales, pero que en realidad están dirigidas por su mano. Cómo Dios usa circunstancias para hablarte. Dios no solo habla a través de la Biblia, la oración o de otras personas, también usa circunstancias para dirigir a sus hijos. Muchas veces, lo que parece una coincidencia o un simple evento cotidiano es en realidad la manera en que el Espíritu Santo está mostrando su voluntad. Dios orquesta situaciones, abre y cierra puertas, permite ciertos eventos y utiliza incluso los momentos difíciles para hablar a nuestra vida. Nada en la vida de un creyente sucede por casualidad cuando Dios está en control. Cuando una persona está en comunión con el Espíritu Santo, puede reconocer cómo Dios usa las circunstancias para darle dirección. Puede ser una oportunidad inesperada que surge en el momento justo, un cambio que parecía negativo, pero que después resulta ser una bendición o incluso una dificultad que lleva a la persona a depender más de Dios. Cada situación puede ser una forma en la que el Espíritu Santo está guiando el camino. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios usó circunstancias para hablar y dirigir a sus hijos. Moisés no planeaba convertirse en el libertador de Israel, pero cuando vio la zarza ardiente, Dios usó esa circunstancia para llamarlo. José nunca imaginó que ser vendido como esclavo lo llevaría a convertirse en gobernador de Egipto, pero Dios usó cada evento en su vida para cumplir su propósito. Jonás intentó huir de la voluntad de Dios, pero las circunstancias lo llevaron de regreso al camino correcto. Nada fue casualidad, sino la mano de Dios guiando cada detalle. El Espíritu Santo puede usar puertas abiertas como una señal de su dirección. A veces, cuando Dios quiere que tomes un nuevo rumbo, coloca oportunidades en tu camino que no podrías haber creado por tu cuenta. No significa que todo lo que parece una oportunidad sea de Dios, pero cuando algo está alineado con su palabra, su propósito y su paz, es una señal de que Él está abriendo el camino. Así como Dios usa puertas abiertas, también usa puertas cerradas. Muchas personas se frustran cuando algo no sale como esperaban, pero lo que parece un obstáculo puede ser la manera en que Dios está protegiendo de un error. Hay ocasiones en las que Dios no permite que algo suceda porque sabe que no es su voluntad o porque tiene algo mejor preparado. Lo que hoy parece una decepción, mañana puede ser la evidencia de que Dios tenía un plan mayor. Dios también usa pruebas y dificultades para hablar. Aunque nadie quiere pasar por tiempos difíciles, muchas veces es en medio de la crisis donde más claramente se puede escuchar la voz de Dios. Cuando todo está tranquilo, muchas personas se olvidan de buscar su dirección,
pero cuando enfrentan una dificultad, su espíritu se vuelve más sensible a su voz. Dios no desperdicia el dolor, lo usa para fortalecer la fe, corregir el rumbo y preparar el corazón para lo que viene. Las circunstancias también pueden ser advertencias de Dios. Cuando alguien está tomando una decisión fuera de su voluntad, el Espíritu Santo puede permitir obstáculos, señales de alerta o situaciones que hacen que la persona se detenga y reconsidere su camino. Si constantemente hay barreras en un plan, puede ser una señal de que no es el camino correcto. Dios usa estas señales para evitar que sus hijos tomen decisiones equivocadas. Para reconocer cuando Dios está hablando a través de las circunstancias, es necesario estar en comunión con Él. No todo lo que sucede es un mensaje de Dios, pero cuando se vive en oración y sensibilidad espiritual, es más fácil discernir cuándo un evento es una simple situación de la vida y cuándo es el Espíritu Santo guiando con claridad. Dios sigue usando situaciones para hablar a sus hijos. Puede que hoy mismo haya una circunstancia en tu vida que Él está utilizando para mostrarte su dirección. Pero para entender su mensaje, necesitas estar atento, dispuesto a obedecer y confiado en que Él está en control de cada detalle. Ahora que entiendes cómo Dios usa circunstancias para hablarte, es momento de descubrir otra manera en la que Él comunica su voluntad, a través de sueños y visiones. Cómo Dios usa sueños y visiones para revelar su voluntad. Dios ha usado sueños y visiones a lo largo de la historia para comunicarse con sus hijos. En la Biblia, vemos numerosos ejemplos de cómo el Espíritu Santo reveló mensajes, advertencias y direcciones a través de estas experiencias sobrenaturales. Aunque no todos los sueños provienen de Dios, cuando Él habla por medio de un sueño o una visión, su mensaje es claro, impactante y siempre está alineado con su propósito. Aprender a discernir cuando un sueño viene de Dios y cómo interpretarlo es clave para reconocer su voz. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha usado sueños para guiar a su pueblo. José, el hijo de Jacob, recibió sueños proféticos que anunciaban su futuro como líder en Egipto. Daniel tuvo visiones que revelaron eventos del futuro y la dirección de Dios para el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, José, el esposo de María, fue guiado a través de sueños para proteger al niño Jesús de la amenaza de Herodes. Pedro tuvo una visión que le reveló que el Evangelio debía ser predicado a los gentiles. Pablo recibió dirección en una visión para ir a Macedonia y llevar el mensaje de Cristo. Cada uno de estos casos muestra cómo Dios usa sueños y visiones para hablar de manera directa a sus hijos. El Espíritu Santo usa los sueños y visiones para revelar planes y advertencias. En muchas ocasiones, Dios da a una persona una revelación sobre algo que está por suceder para prepararla o para advertirle de un peligro. Puede ser una señal para cambiar de dirección, para interceder por alguien o para estar alerta ante una situación. Dios no da sueños sin propósito. Cada revelación tiene una intención y está diseñada para cumplir su voluntad. Es importante discernir cuándo un sueño viene de Dios y cuándo es solo un reflejo de pensamientos humanos. No todos los sueños tienen significado espiritual. Muchos son simplemente resultado de la actividad mental durante el día. Pero cuando un sueño viene de Dios, suele tener características claras. Es vívido, deja una impresión profunda en el espíritu y a menudo es confirmado de otras maneras, ya sea por la palabra de Dios, por una sensación persistente en el corazón o por la confirmación a través de otra persona. Dios también puede hablar a través de visiones. Mientras que los sueños ocurren cuando la persona está dormida, las visiones pueden darse cuando alguien está despierto. En la Biblia, Dios le dio visiones a profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel,
mostrando verdades espirituales y revelaciones sobre el futuro. En el libro de Hechos capítulo 10, Pedro tuvo una visión que le cambió completamente su comprensión del propósito de Dios al permitir que el Evangelio llegara a los gentiles. Cuando Dios habla a través de sueños y visiones, el mensaje siempre debe ser confirmado. Una persona no debe tomar decisiones importantes solo por un sueño, sin antes buscar confirmación en la oración y en la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca traerá confusión ni dará mensajes que vayan en contra de lo que ya ha revelado en la Escritura. Para recibir revelación a través de sueños y visiones, es necesario tener un corazón abierto y una vida de comunión con Dios. Las personas que buscan sinceramente su dirección y pasan tiempo en oración pueden experimentar cómo el Espíritu Santo se comunica de manera sobrenatural. Sin embargo, esto no significa que Dios hablará a través de sueños en todo momento. Hay ocasiones en las que Él elige otros métodos para guiar a una persona. Lo importante es estar en una actitud de sensibilidad espiritual y permitir que Dios hable de la manera que Él desee. Dios sigue usando sueños y visiones hoy en día. Puede ser que en algún momento Él ya haya hablado a tu vida a través de un sueño, pero tal vez no lo reconociste en su momento. Es importante aprender a discernir su voz, orar para pedir entendimiento y esperar en su tiempo para que la revelación se haga clara. Ahora que entiendes cómo Dios usa sueños y visiones para hablar, es momento de descubrir cómo desarrollar una sensibilidad espiritual constante para reconocer su voz en cualquier momento de la vida. ¿Cómo desarrollar una sensibilidad espiritual constante? Escuchar la voz del Espíritu Santo no es un evento ocasional, sino el resultado de una relación continua y profunda con Dios. Muchas personas desean discernir su voz, pero no han desarrollado la sensibilidad espiritual necesaria para reconocer cuándo Él está hablando. La sensibilidad al Espíritu Santo no ocurre de la noche a la mañana, sino que se construye con disciplina, obediencia y una búsqueda constante de su presencia. Quienes aprenden a caminar en comunión con Dios pueden identificar su voz en cualquier momento, sin necesidad de esperar señales extraordinarias o experiencias sobrenaturales. La primera clave para desarrollar sensibilidad espiritual es pasar tiempo en la presencia de Dios todos los días. No se puede reconocer la voz de alguien con quien no se tiene una relación cercana. La oración no debe verse como una tarea religiosa, sino como un momento de intimidad donde el alma se conecta con el Espíritu Santo. Quienes buscan a Dios solo cuando tienen un problema difícilmente podrán escuchar su voz con claridad. Pero aquellos que hacen de la oración un hábito diario aprenden a identificar su dirección con facilidad. Otro aspecto fundamental es la meditación constante en la palabra de Dios. La Biblia es la voz escrita del Espíritu Santo, y cuanto más una persona llena su mente con la Escritura, más fácil le será discernir la voz de Dios en su vida diaria. Dios nunca dirá algo que contradiga su palabra, por lo que conocerla es esencial para no ser engañado por emociones o pensamientos humanos. Leer la Biblia no es solo una cuestión de conocimiento, sino de transformación. Un corazón saturado de la palabra de Dios está en mejor posición para reconocer su voz en cualquier circunstancia. La obediencia inmediata también juega un papel clave en la sensibilidad espiritual. Muchas personas no escuchan a Dios porque, en el pasado, han ignorado su voz repetidamente. Cada vez que el Espíritu Santo guía y alguien se resiste a obedecer, su oído espiritual se debilita. Dios no sigue hablando a quienes no están dispuestos a hacer lo que Él les dice.
Pero cuando alguien responde con fe y acción a la voz del Espíritu, su capacidad para reconocer su dirección se fortalece. Entre más se obedece a Dios, más clara se vuelve su voz. El ayuno es otra herramienta poderosa para desarrollar sensibilidad espiritual. A lo largo de la Biblia, el ayuno fue usado como un medio para buscar a Dios con mayor intensidad. Jesús mismo ayunó antes de comenzar su ministerio y muchos profetas y líderes espirituales lo hicieron para recibir dirección divina. Ayunar no es solo abstenerse de alimentos, sino apartar un tiempo para desconectarse de todo lo que distrae la mente y enfocarse completamente en Dios. Cuando una persona se aparta del ruido del mundo y dedica tiempo a buscar al Espíritu Santo, su oído espiritual se vuelve más agudo. Rodearse de personas llenas del Espíritu también es importante. La compañía que una persona elige influye en su sensibilidad espiritual. Quienes pasan tiempo con personas que buscan a Dios, que caminan en fe y que tienen una vida de oración activa, son más propensos a reconocer su voz. Por otro lado, quienes se rodean de incredulidad, distracción y conversaciones vacías, pueden apagar su capacidad de discernir la dirección del Espíritu Santo. La atmósfera espiritual en la que una persona vive afecta directamente su comunión con Dios. El Espíritu Santo también se manifiesta cuando hay adoración sincera. La adoración no es solo cantar, sino una actitud del corazón que reconoce la grandeza de Dios. En la Biblia vemos cómo la presencia de Dios descendía con poder cuando su pueblo adoraba con un corazón genuino. Quienes cultivan una vida de adoración desarrollan una sensibilidad especial a la voz del Espíritu, porque la adoración rompe barreras espirituales y abre el corazón a la dirección de Dios. Para desarrollar una sensibilidad espiritual constante, es necesario aprender a silenciar el ruido del mundo. Muchas veces, el problema no es que Dios no esté hablando, sino que hay demasiadas distracciones que impiden escucharlo. Quienes pasan más tiempo en redes sociales, en entretenimiento o en conversaciones sin propósito, están llenando su mente con voces que ahogan la voz del Espíritu Santo. Es importante hacer pausas intencionales, desconectarse de todo lo que roba la atención y dedicar tiempo exclusivo para estar en la presencia de Dios sin interrupciones. Dios quiere hablar a sus hijos todo el tiempo, pero depende de cada persona afinar su oído espiritual para escucharlo con claridad. La sensibilidad al Espíritu Santo no es un don exclusivo de unos pocos, sino el resultado de una vida de búsqueda y obediencia. Quienes están dispuestos a apartarse de lo que distrae y a priorizar su presencia, experimentarán una relación profunda con Él y podrán caminar con confianza en su dirección. Ahora que entiendes cómo desarrollar una sensibilidad espiritual constante, es momento de descubrir ejemplos en la Biblia de personas que escucharon la voz de Dios y fueron transformadas por su dirección. Testimonios bíblicos de personas que escucharon la voz de Dios y obedecieron. Dios ha hablado a sus hijos desde el principio de la historia, y aquellos que han aprendido a reconocer su voz y obedecer han experimentado transformación, milagros y el cumplimiento de su propósito en sus vidas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron guiados por el Espíritu Santo, escucharon la voz de Dios y tomaron decisiones que cambiaron sus destinos. Sus historias son evidencia de que cuando Dios habla, lo hace con un propósito claro, y cuando alguien responde con fe, el resultado es poderoso. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Abraham. En el libro de Génesis, Dios le habló y le pidió que dejara su tierra y su parentela para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía un mapa,
No sabía exactamente a dónde iba, pero reconoció la voz de Dios y obedeció. Su fe y disposición para seguir la dirección divina lo llevaron a convertirse en el padre de una gran nación y en un modelo de confianza en Dios para las generaciones futuras. Si Abraham hubiera dudado o rechazado la voz de Dios, su historia habría sido completamente diferente. Otro caso impresionante es el de Moisés. Aunque al principio dudó de su llamado, cuando finalmente reconoció la voz de Dios en la zarza ardiente, obedeció y se convirtió en el líder que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios le habló en muchas ocasiones, dándole instrucciones específicas sobre cómo guiar a su pueblo. Moisés entendió que la única manera de cumplir el propósito divino era escuchar y obedecer sin cuestionar. Su vida demuestra que cuando Dios habla, lo hace con poder y con dirección clara. El joven Samuel es un ejemplo de cómo Dios habla incluso a quienes no tienen experiencia en discernir su voz. Desde niño, Samuel dormía en el templo cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. Al principio, pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, pero después entendió que era Dios mismo hablándole. Samuel respondió con humildad y dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Desde ese momento, su vida cambió y se convirtió en un profeta que habló la palabra de Dios con autoridad. Este testimonio nos enseña que Dios sigue hablando hoy, pero es necesario estar dispuestos a escuchar con un corazón humilde. Otro personaje que experimentó la dirección de Dios fue el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos con violencia, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús que transformó su vida para siempre. La voz de Dios fue tan clara que lo dejó ciego por 3 días, hasta que recibió instrucciones para su nueva misión. A partir de ese momento, Pablo vivió completamente guiado por el Espíritu Santo, escuchando su voz y obedeciendo en cada paso. Su testimonio demuestra que cuando Dios habla, no deja lugar para la confusión, y que incluso los corazones más endurecidos pueden ser transformados cuando aprenden a reconocer su voz. En el Nuevo Testamento, vemos otro ejemplo extraordinario en la vida de Pedro. En el libro de Hechos, Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostraba que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Al principio, esta idea iba en contra de todo lo que Pedro había aprendido, pero él reconoció que era Dios quien le estaba hablando. Gracias a su obediencia, el mensaje de salvación llegó a muchas más personas, y la iglesia se expandió a nivel mundial. Su historia nos enseña que muchas veces, cuando Dios habla, lo hace para romper estructuras y llevarnos a cumplir un propósito más grande del que imaginamos. Dios sigue hablando hoy, así como lo hizo con Abraham, Moisés, Samuel, Pablo y Pedro. La diferencia entre quienes experimentan su dirección y quienes no, es la disposición para escuchar y obedecer. Muchos quieren recibir una palabra de Dios, pero pocos están dispuestos a actuar según su voluntad. Sin embargo, cuando alguien decide tomar en serio la voz del Espíritu Santo y seguir sus instrucciones sin reservas, su vida cambia por completo. Ahora que has visto estos ejemplos de la Biblia, es importante aprender cómo evitar errores comunes al intentar escuchar la voz del Espíritu Santo. No todas las voces que escuchamos vienen de Dios, y es crucial saber diferenciar su dirección de influencias externas o de nuestros propios deseos. ¿Cómo evitar errores al intentar escuchar la voz del Espíritu Santo? Escuchar la voz del Espíritu Santo es una experiencia transformadora, pero también puede ser un desafío si no se tiene el discernimiento adecuado.
Muchas personas han tomado decisiones equivocadas creyendo que estaban siguiendo la dirección de Dios, cuando en realidad estaban siendo guiadas por sus emociones, deseos personales o incluso por engaños del enemigo. Para caminar con seguridad en la voluntad de Dios, es fundamental evitar los errores más comunes que pueden impedir reconocer su voz con claridad. Uno de los errores más frecuentes es confundir la voz de Dios con los propios pensamientos o deseos. Muchas veces, una persona quiere algo con tanta intensidad que asume que es la voluntad de Dios sin realmente buscar su dirección. En lugar de esperar una confirmación clara del Espíritu Santo, interpreta cualquier señal como una aprobación divina. Sin embargo, la voz de Dios nunca se basa en impulsos emocionales ni en deseos egoístas. Cuando el Espíritu Santo habla, lo hace con claridad, propósito y alineación con su palabra. Otro error es buscar solo la respuesta que se quiere escuchar. Hay personas que dicen que quieren la dirección de Dios, pero en realidad solo buscan que Él confirme lo que ya han decidido en su corazón. Cuando Dios les muestra algo diferente, lo ignoran o buscan otra señal hasta encontrar una respuesta que se ajuste a sus expectativas. Esto no es buscar la voluntad de Dios, sino manipular su voz para justificar decisiones personales. Dios no se deja engañar, y cuando realmente Él habla, su mensaje permanece firme sin importar lo que la persona quiera escuchar. La impaciencia es otro gran obstáculo para escuchar la voz de Dios. Muchos quieren una respuesta inmediata y si no la reciben en su tiempo, toman decisiones apresuradas sin esperar la confirmación del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios no opera bajo la presión humana, sino en su perfecto tiempo. La Biblia está llena de ejemplos de personas que esperaron en Dios y recibieron su dirección con claridad. La impaciencia puede llevar a escuchar voces equivocadas o a tomar caminos fuera de la voluntad de Dios. Aprender a esperar es una de las claves para no cometer errores al discernir su voz. Un error peligroso es depender únicamente de experiencias externas, sin verificar la dirección de Dios en la Biblia. Algunas personas buscan señales espectaculares, sueños o profecías antes de tomar decisiones, sin darse cuenta de que la forma principal en la que Dios habla es a través de su palabra. Si una voz, una visión o una profecía no están alineadas con lo que la Biblia enseña, entonces no provienen del Espíritu Santo. Dios nunca dirá algo que contradiga su propia escritura. La falta de comunión con Dios también impide escuchar su voz correctamente. No se puede esperar reconocer la dirección del Espíritu Santo si se vive una vida desconectada de la oración, la adoración y la lectura de la palabra. Quienes no tienen una relación cercana con Dios son más propensos a ser engañados por pensamientos propios o influencias externas. La sensibilidad espiritual no se desarrolla en un instante, sino en una vida de búsqueda constante de su presencia. Otro error común es depender demasiado de la opinión de los demás sin buscar confirmación personal en la oración. Dios puede usar a otras personas para hablar, pero la voz del Espíritu Santo nunca debe ser reemplazada por la opinión humana. Muchas personas han sido desviadas porque confiaron ciegamente en lo que alguien más les dijo, sin haberlo probado en la presencia de Dios. Si alguien te da una palabra, debes llevarla en oración y pedir que Dios te confirme de manera personal. También es un error ignorar la paz del Espíritu Santo. Cuando Dios dirige un camino, su paz es una de las señales más claras. Si después de orar y buscar dirección hay inquietud, duda o confusión persistente, es una señal de que no es el momento o no es la decisión correcta. Pero si hay una paz profunda
y una seguridad que permanece, entonces es una confirmación de que Dios está guiando. Ignorar la paz interior y seguir adelante sin confirmación puede llevar a errores dolorosos. Por último, uno de los errores más peligrosos es endurecer el corazón ante la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla y alguien lo ignora repetidamente, su sensibilidad espiritual comienza a debilitarse. Con el tiempo, se vuelve más difícil reconocer su voz y discernir su dirección. Dios habla a quienes tienen un corazón dispuesto a obedecer, pero si una persona resiste su voz una y otra vez, terminará confundida y sin dirección. La obediencia inmediata es clave para mantener el oído espiritual afinado. Dios no quiere que sus hijos vivan confundidos, ni que tomen decisiones fuera de su voluntad, pero es responsabilidad de cada persona aprender a discernir su voz correctamente, evitar los errores comunes y permanecer en una actitud de humildad y obediencia. Quienes buscan sinceramente a Dios y están dispuestos a seguir su dirección, experimentarán su guía con claridad y seguridad. Ahora que has aprendido cómo evitar errores al escuchar la voz del Espíritu Santo, es momento de cerrar este mensaje que te desafíe a tomar acción y vivir bajo su dirección de manera intencional. Dios nunca ha dejado de hablar, pero la gran pregunta es, ¿estás realmente escuchando? El Espíritu Santo ha estado guiándote, corrigiéndote, advirtiéndote y mostrándote su voluntad de muchas maneras. Pero solo aquellos que afinan su oído espiritual pueden reconocer su voz con claridad. No es cuestión de suerte ni de algo exclusivo para ciertos creyentes, es una promesa para todos los hijos de Dios que están dispuestos a buscarlo con un corazón sincero y obediente. Hoy has aprendido que Dios habla a través de su palabra, en la oración, mediante la paz interior, usando otras personas, en las circunstancias, a través de sueños y visiones, y de muchas otras formas. Pero toda esta enseñanza solo será útil si decides ponerla en práctica. Saber que Dios habla no es suficiente. Necesitas tomar acción y desarrollar la sensibilidad espiritual para reconocer su dirección en cada aspecto de tu vida. Tal vez en este momento te has dado cuenta de que Dios ya ha estado hablándote, pero por falta de discernimiento, dudas o distracciones, no habías reconocido su voz. Tal vez recuerdas momentos en los que el Espíritu Santo intentó guiarte y no lo escuchaste. Pero Dios no te está condenando por el pasado. Al contrario, hoy te está llamando a un nuevo nivel de comunión con Él. No puedes seguir viviendo sin dirección, dependiendo de tus propios pensamientos o esperando señales que no llegan. Hoy es el día para empezar a entrenar tu oído espiritual y caminar con seguridad en la voluntad de Dios. Si realmente quieres aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo en tu vida, comienza ahora. Dedica tiempo cada día para buscar a Dios en oración. Sumérgete en su palabra con el deseo de recibir dirección. Sé sensible a la paz que Él pone en tu corazón y alinea cada decisión con su propósito. No te conformes con una relación superficial con Dios. Profundiza en su presencia y verás cómo su voz se vuelve cada vez más clara en tu vida. Dios quiere dirigirte, corregirte, impulsarte y mostrarte cosas que no has visto. Pero la decisión de escucharle es tuya. ¿Seguirás caminando en incertidumbre o tomarás hoy la decisión de afinar tu oído espiritual y reconocer su voz con claridad? El Espíritu Santo ya está hablando. Ahora depende de ti escucharlo y obedecer su dirección. Si esta palabra ha hablado a tu vida, no la ignores. Tómate un momento para orar y pedirle al Espíritu Santo que te ayude a discernir su voz con más claridad.
Comprométete a buscar su presencia con más intensidad y a obedecer cada vez que Él te hable. No sigas viviendo sin dirección. Dios tiene un plan para ti y está esperando que abras tu corazón para guiarte en el camino correcto.